Yo creo que ha avanzado muchísimo en el diagnóstico temprano y obviamente ha mejorado también la tasa de sobrevida con las nuevas terapias, ¿no? Entonces vamos a definir el dolor. En el paciente oncológico el dolor se define como una experiencia sensorial desagradable y obviamente está asociada a un daño de tejidos, un daño tisular, ¿no? Ahora, el carácter que tiene el dolor no es simple, sino es un carácter multidimensional porque no solamente afecta a la parte fisiológica, sino también a la esfera emocional, a la esfera cognitivo-conductual y así también deteriora tanto la calidad de vida de un sujeto que puede hasta aislarlo de su espacio sociocultural. ¿Ya? Eh, Hay dolor en diferentes circunstancias, ¿ya? Hay aquel dolor clasificado como derivado de la enfermedad y el asociado indirectamente a la enfermedad. El que está derivado de la enfermedad es el más frecuente, se asocia a un 40-80% y tiene que ver con la infiltración tumoral de órganos y estructuras nerviosas. En cambio, aquel otro dolor que se presenta en menos porcentaje, en 10 a 25%, está asociado indirectamente a la enfermedad, por ejemplo, dolores musculoesqueléticos, lumbalgias o dolores producto de un reposo prolongado. Muy bien, otra clasificación que me gustaría considerar es que hay un dolor que está asociado al tratamiento oncológico y hay un dolor independiente del problema tumoral, ¿ya? En el primer caso, el dolor asociado a un tratamiento oncológico tiene una prevalencia de 15 a 20% e incluye el dolor posoperatorio y tiene también que ver con el posoperatorio lejano, como las cicatrices quirúrgicas, ¿ya? Tiene también que ver con la asociación a veces de tratamientos quimioterapéuticos o terapias hormonales o un tratamiento radioterapéutico, ¿ya? Ese es el dolor que está asociado directamente al problema oncológico. Y hay un dolor que es independiente del cáncer, ¿no? Es un dolor de baja prevalencia, pero a veces tiene que ver con comorbilidades que se presentan en un paciente con un problema tumoral, como la osteoartrosis en casos de paciente de edad avanzada o la polineuropatía diabética. De acuerdo a la escala analgésica, esta es la clasificación que se utiliza para medir la intensidad del dolor, ¿no es cierto? Y según la cronología, ¿no? El dolor puede ser agudo, crónico y puede ser episódico, ¿ya? Ahora, hay un dolor que obviamente merece una consideración especial y es el dolor llamado irruptivo. Es un dolor asociado al cáncer, que desde el punto de vista fisiopatológico puede clasificarse como nociceptivo y neuropático, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver con más detalle este dolor, ¿ya? ¿A qué llamamos dolor irruptivo? Es un dolor transitorio de alta intensidad que se presenta en un paciente que se encuentra controlado con un régimen analgésico de opioides, está estabilizado, pero que de repente presenta dolor súbito de intensidad severa, de corta duración, que típicamente alcanza los 15 a 30 minutos y obviamente es un dolor que es problemático y es motivo de emergencia, ¿no? Es un dolor que se puede clasificar de acuerdo a cómo se produce un dolor espontáneo, es decir, no hay ningún evento que precipite, o puede ser un dolor incidental que está desencadenado por una actividad voluntaria, inclusive la misma tos, la deglución o algún esfuerzo puede dispararlo, ¿no? Este es un dolor que merece una consideración especial. ¿Ya? Ahora, según su temporalidad, el dolor puede ser intermitente y esto se da en un 53% de pacientes y es constante en el resto de los casos. ¿Ya? Ahora, se ha visto de que independientemente del estadio, el dolor está presente en todas las fases de la enfermedad tumoral. ¿Ya? Un 53% de los pacientes presentan dolor desde un inicio hasta inclusive la conclusión de su tratamiento, eh, ya sea quimioterápico o de inmunoterapia, ¿ya? Eh, una consideración especial merece a aquellos pacientes que han superado los 5 años de sobrevida,
donde ellos también tienen dolor y esto, como se ha mejorado la supervivencia, es un problema, o sea, constituye un desafío el tratarlos, porque en los últimos 10 años la supervivencia ha mejorado. El 60% de los pacientes que tienen una sobrevida mayor a 5 años experimentan un dolor crónico residual. ¿Ya? Estos son los llamados long survivors, ¿no? Que son supervivientes de larga duración. Muy bien, aquí está la escala analgésica que había mencionado hace un momento. El dolor, de acuerdo a la escala analgésica promocionada por la OMS, puede ser leve, moderado e intenso. ¿Ya? Ahora, una consideración más, la prevalencia del dolor es diferente a la localización, es más frecuente en algunos tumores, por ejemplo, de cabeza y cuello. Los tumores del tubo gastrointestinal y ginecológicos también tienen una prevalencia alta de dolor y también los tumores de mama, pulmón y urogenitales en un 50-55%. ¿Ya? Ahora, los pacientes que están en tratamiento oncológico eh, también presentan dolor, ¿ya? En un 54-59%. Y también en un 35% de los pacientes que han recibido quizás el alta por haber terminado su tratamiento, presentan todavía dolor. Entonces, el control adecuado del dolor está asociado, obviamente, a eh, un bienestar integral, ¿ya? Pero si hay todavía un dolor residual, hay una asociación en la esfera emocional también. Hay una asociación muy cercana entre depresión y dolor, ¿no? Es decir, el dolor neuropático suele estar asociado a gran proceso depresivo o gran sufrimiento de depresión y esto afecta la calidad de vida, ¿no? Comparado con el dolor llamado no neuropático. Esta es la escalera analgésica de la OMS. Vamos a ver que esta escalera considera tres escalones. Y esto es de acuerdo a la intensidad, ¿no? En el primer escalón corresponde a un dolor llamado leve, que tiene una escala de 1 a 3/10, está en el primer escalón y obviamente es susceptible de ser tratado con analgésicos llamados no opioides, ¿no? Como el paracetamol y los AINES, ¿no? Ahora, se puede considerar añadir un tratamiento coadyuvante, y vamos a ver después de qué se trata esto, cuando hay un componente neuropático o hay inflamación. ¿Ya? Un segundo escalón que corresponde al dolor moderado. Este dolor moderado está en una escala de 4 a 6/10, ¿ya? Este no se controla ya con analgésicos no opioides. Este ya incluye el tema de incluir en la terapia los analgésicos llamados opioides débiles, ¿no? Y obviamente se puede mantener los no opioides como coadyuvantes o algún otro tratamiento coadyuvante que después también vamos a eh, precisar, ¿ya? Este es el segundo escalón donde ya ingresan los analgésicos llamados opioides débiles, ¿no? Y manteniendo, obviamente, los fármacos del primer escalón. En el tercer escalón, el dolor severo, este es un dolor que es de mucha intensidad, no responde a los opioides débiles y aquí ya ingresan como fuerte de la terapia la morfina, la oxicodona, la hidromorfona, el fentanilo, que son opioides fuertes, ¿ya? Y también en este escalón hay que considerar los fármacos anteriores, ya hasta considerar sobre todo la posibilidad de el alivio temprano o el alivio lo más pronto posible sin efectos secundarios inmanejables, ¿no? Hay un enunciado que a mí me parece que es correcto en todo tratamiento, que dice el dolor en el tercer escalón debe ser hecho por la boca, es decir, por vía oral, en horario no perenne, sino en horario establecido por la escalera, es decir, siguiendo la escala analgésica, y para el individuo, es decir, individualizando a la farmacoterapia, porque las respuestas no son siempre las mismas. ¿Ya? Entonces, dentro de la escala analgésica de la OMS están los opioides débiles, que están
son fármacos que se caracterizan por tener un techo analgésico y cuando aumentamos la dosis no hacemos otra cosa que producir efectos adversos, nada más, pero no aumentamos su eficacia analgésica. Y entre estos dos fármacos destacan son la codeína y el tramadol, ¿ya? El primer caso de la codeína es un profármaco que se metaboliza a nivel hepático, a nivel de este sistema enzimático, y se convierte en morfina, ¿ya? Y obviamente este se utiliza muy bien, si funciona muy bien en el dolor leve a moderado, ¿ya? A pesar de que tiene efectos adversos como náuseas, sedación, pero estos no son muy significativos. Ahora, la respuesta a la codeína es variable porque esta enzima que metaboliza este profármaco a morfina es variable en los individuos, ya es genéticamente variable. El otro fármaco opioide débil que se considera como posibilidad es el tramadol, ¿ya? Es un agonista débil, es muy útil, sobre todo en el dolor neuropático. Este es un fármaco muy útil, no solamente porque es eficaz, ¿ya? Sino porque tiene menos riesgo de ocasionar depresión respiratoria que los opioides fuertes. Responde y funciona muy bien cuando hay un componente neuropático, ya sea en dolor débil o moderado. ¿Ya? Esto es en cuanto a los opioides débiles. ¿Ya? Hay, cuando el dolor supera, obviamente, el segundo escalón, hay que considerar la posibilidad de incluir los opioides fuertes. ¿Ya? Estos fármacos carecen de techo analgésico, o sea, podemos incrementar más la dosis, aún con el riesgo de producir efectos adversos, pero el efecto analgésico aumenta progresivamente a medida que se incrementa la dosis. ¿Cuál es el opioide de referencia en el caso del manejo de un opioide fuerte? Es la morfina, ¿ya? Es el, digamos, el estándar de oro, es el fármaco que actúa como un agonista puro y tiene muchas formas de presentación, ¿no? Oral, subcutánea, intravenosa, intratecal. Esta morfina eh, tiene un mecanismo de acción prolongada porque a nivel hepático todavía los metabolitos que se producen en la fase uno son activos, ¿no? La morfina, el 6-glucurónico, que es uno de ellos, es un potente analgésico, y también la morfina 3-glucurónido tiene todavía eficacia analgésica, ¿ya? Este compuesto se elimina por vía renal. Estos metabolitos activos se eliminan por vía renal, ¿ya? Los otros opioides fuertes que se toman en consideración son la oxicodona y la hidromorfona, ¿ya? La oxicodona en el primer caso es un agonista de los receptores kappa, buena disponibilidad oral, ¿ya? Funciona muy bien como alternativa en el dolor neuropático, ¿ya? Ahora, hay presentaciones de la oxicodona tanto de liberación inmediata como prolongada, ¿ya? Y también hay formulaciones que vienen por vía subcutánea y también por vía intravenosa. Otro opioide fuerte es la hidromorfona, es un semisintético que es 5 o 7 veces más potente que la morfina. Esta indicación, bueno, la indicación de este compuesto es que es eficaz en dolores de mayor intensidad, especialmente como alternativa a aquellos pacientes que no toleran la morfina o que presentan muchos efectos adversos cuando se administra este compuesto. ¿Ya? La vía de administración también es variada, oral, subcutánea e intravenosa. Eh, También entre los opioides fuertes se encuentra un fármaco llamado fentanilo, que es un agonista puro de los receptores mu. Es quizás el más potente porque su eficacia es 100 veces mayor que la morfina. Tiene muy buena penetración en el sistema nervioso central y hay dos presentaciones. Ya hay una formulación transdérmica que viene en parches y hay una formulación de rápida acción. Ya en el tema de formulaciones que vienen en parches, estos sirven para el manejo del dolor crónico en pacientes que ya están estabilizados, pero no se utilizan ni para la titulación inicial de la dosificación de analgésico y tampoco en el dolor irruptivo. ¿Ya? Esto es para un dolor crónico estable. En cambio, hay formulaciones de fentanilo que vienen de presentación rápida y obviamente son específicas para el dolor irruptivo oncológico, ¿ya? Debido a su rápida duración de acción y obviamente
y eficacia, ¿no? También es metabolizada por este sistema enzimático que lo hace susceptible a tanto inducción como inhibición enzimática, ¿no? Con otros compuestos cuando se utiliza paralelamente, pero es un buen fármaco. eh, un problema que enfrentamos nosotros es los efectos adversos que enfrenta un paciente o que tiene un paciente cuando recibe opioides, ¿ya? Y estos demandan obviamente una asistencia especial, una consideración especial porque pueden ser causa de abandono de la terapéutica o un problema añadido ya a un problema establecido, ¿no? En este caso, el estreñimiento es uno de ellos. Eh, ¿Qué se propone cuando hay? Es decir, se dice que hay tolerancia a todos los efectos adversos, menos al estreñimiento, y esto es cierto, ¿ya? El estreñimiento puede combatirse a través de regímenes dietéticos y también con fármacos, ¿no? Sobre todo los estimulantes y los osmóticos. En este caso, los estimulantes como el bisacodilo, combinado con un laxante osmótico como el polietilenglicol y la lactulosa, pueden combatir eficazmente el estreñimiento, ¿no? Este es uno de los efectos adversos que más, digamos, dificultad a veces plantea en el manejo a largo plazo de una analgesia en un paciente con cáncer. Otro efecto adverso son las náuseas y vómitos. Esto se presenta a veces al inicio y responde muy bien a la metoclopramida y al ondansetron, ¿ya? Pero después puede considerarse, cuando ya se desarrolla tolerancia, el abandonar, digamos, y utilizarlos solamente en caso necesario. Otro efecto adverso que hay que considerar es la sedación y el deterioro cognitivo, ¿ya? Esto, obviamente, también puede desarrollarse tolerancia a este efecto, pero muchas veces necesita una consideración especial porque a veces hay que hacer un ajuste de dosificación o hay que replantear la titulación de dosis, ¿ya? En el caso de que este sea un efecto que sobre todo afecte la esfera emocional del paciente, o sea, cognitivo-emocional, ¿ya? Otro efecto adverso que se presenta en pacientes que reciben opioides es el prurito, ¿no? Y esto puede ser manejado con antihistamínicos de primera generación. Y también en algún caso, cuando es muy extremo, se puede considerar el antagonista naloxona, ¿no? Pero los antihistamínicos de primera generación, como la hidroxicina, la clorfeniramina, funcionan bien. Ahora, este es el efecto más temido, que es la depresión respiratoria. Este es un efecto grave, pero gracias a Dios poco frecuente, ¿ya? Esto se debe a que hay una disminución de la sensibilidad al CO2 por parte del centro respiratorio medular. ¿Ya? Cuando hay este cuadro, se recomienda aplicar naloxona, que es el antagonista puro, y todo el manejo correspondiente, ¿no? De una unidad puede ser una unidad de emergencia, pero, ¿no? Sobre todo la base de la terapia es administrar el antagonista. Y finalmente, hay un efecto adverso que es la neurotoxicidad inducida por opioides, que se caracteriza por que el paciente presenta eh, delirium, puede presentar hiperalgesia o mioclonías, y esto se debe a los metabolitos que tienen actividad farmacológica, y esto a veces se combate reduciendo la dosis, ah, haciendo, hidratando mejor al paciente y a veces proponiendo una rotación de tratamiento analgésico. Vamos a hablar un poquito sobre la rotación y dosis equianalgésicas, ¿ya? ¿Cuándo se plantea la rotación? Uno, cuando el paciente que es tolerante se vuelve tolerante a un opioide y necesita a veces cambiar a un fármaco que también es un opioide, pero puede permitir un efecto analgésico a una dosis menor. Y esto en estudios de investigación se ha visto que es posible, ¿ya? Es decir, un paciente tolerante a un opioide por efectos adversos o por problemas, digamos, de tolerancia,
puede rotar a otro esquema de un opioide, ¿no? A otro opioide, permitiendo una eficacia analgésica, pero con una dosis menor, ¿ya? ¿Cuándo se plantea la rotación de opioides? Cuando hay efectos adversos intratables o inaceptables. Por ejemplo, lo que hemos dicho hace un momento, la sedación, ¿no? Y las mioclonías, que es parte de lo que es la neuropatía inducida por opioides, o cuando hay un control inadecuado del dolor, ¿ya? A pesar de que se hace la titulación ascendente, etcétera, pero no hay eficacia terapéutica, ¿ya? También cuando hay cambio de la vía de administración o cuando aparece tolerancia al opioide y nosotros necesitamos cambiar porque la eficacia analgésica no alcanza, ¿no? Ahora, ¿cuál es el principio de la rotación de opioides? Es uso de, hay que utilizar tablas de dosis equianalgésicas, que son una guía para utilizar otro compuesto que tenga la misma potencia analgésica, pero planteando siempre la posibilidad de reducir la dosis calculada en un 20 a 50%. ¿Ya? Se puede lograr esto. Hay tablas que están respaldadas por estudios de investigación donde se ha visto que es posible hacer una rotación. ¿Ya? Eh, Se empieza con una reducción de la dosis de un 25 a 50%. Inicialmente se va titulando hasta lograr el efecto buscado. Ahora hay analgésicos que son coadyuvantes, que no son en realidad analgésicos, pero poseen propiedades que contribuyen al alivio del dolor. Estos pueden utilizarse solos o pueden asociarse con opioides, ¿ya? Y entre estos están algunos fármacos que, bueno, que ya los tenemos identificados y son familiares para muchos de ustedes, ¿no? Los antidepresivos, ¿ya? Estos son una clase fundamental de coadyuvantes que se consideran sobre todo en el dolor neuropático. Acá ingresan muy bien los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, la desipramina, la imipramina, y constituyen la primera línea de adyuvantes en el dolor neuropático. También son útiles en el dolor crónico y musculoesquelético. La recomendación es utilizar a dosis bajas estos compuestos. Muy bien, seguimos. Hay otros analgésicos coadyuvantes como los inhibidores de la recaptación de serotonina noradrenalina, ¿no? Estos son inhibidores mixtos. Aquí se consideran dos fármacos, la duloxetina y la venlafaxina, ¿no? Que son eficaces. El primero, la duloxetina es muy eficaz en el dolor neuropático, inclusive el dolor asociado a quimioterapia y el dolor que también tiene relación con el aparato musculoesquelético. Y la segunda, que es la venlafaxina, también más o menos tiene un uso similar, ¿ya? La recomendación es que cuando agregamos a una terapia, podamos iniciar las dosis más bajas que se incrementan gradualmente. Otros fármacos coadyuvantes descritos en el manejo del dolor son los anticonvulsivos, ¿ya? Son los llamados gabapentinoides, como la gabapentina y la pregabalina. Estos reducen la neurotransmisión y la hiperexcitabilidad porque actúan en canales iónicos, modulando la neurotransmisión. En realidad, estos anticonvulsivos gabapentinoides son la primera línea para el dolor neuropático. Otros fármacos que son ojo coadyuvantes son los corticosteroides, como la dexametasona de larga duración, que tiene un potente efecto antiinflamatorio, y otros de acción intermedia, digamos, porque la dexametasona es de acción prolongada, de acción intermedia como la prednisona y la prednisolona, que son útiles en situaciones donde hay compresión o inflamación significativa, cuando hay dolor óseo metastásico, hepatomegalia o infiltración tubular, ¿ya? Ustedes saben de que los corticosteroides inhiben la liberación de mediadores porque bloquean la fosfolipasa 2, entonces tienen una muy buena eficacia antiinflamatoria y coadyuvante analgésica. Eh, Entre los analgésicos coadyuvantes hay nuevos fármacos, ¿no? Perdón. Aquí están. Son los bifosfonatos, como el
pamidronato y el soledronato, ¿ya? Estos son captados por los osteoclastos que degradan al hueso e inhibiendo la actividad osteolítica, porque la actividad osteolítica está relacionada con dolor, ¿ya? Entonces, eh, sirve muy bien en el caso de metástasis óseas, por ejemplo. ¿Ya? Hay un fármaco que es un anticuerpo monoclonal, que es el denosumab, ¿ya? Que se une a un receptor que se encuentra en los osteoblastos, las células que forman hueso, ¿no? Reduciendo drásticamente la osteolisis y que muestra mucha utilidad, sobre todo en el dolor osteometastásico. Ya reduce la intensidad de dolor y la necesidad de analgésicos. ¿Ya? También previene la aparición de fracturas patológicas, eh, la compresión medular y también la necesidad de radio o cirugía ósea. También son útiles, el denosumab es útil cuando se habla de hipercalcemia maligna, ayuda a normalizar los niveles de calcio extremadamente altos. Muy bien, ¿hay otros analgésicos coadyuvantes? Sí, hay un enfoque nuevo y que está en investigación, ¿no? Ya desde hace un tiempo atrás se hablaba de los cannabinoides, ¿no? Para tratar el dolor oncológico. Y este interés ha crecido mucho en este último tiempo, sobre todo cuando se habla del tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, ¿no? Estos actúan en el sistema endocannabinoide del cuerpo. Esto tiene que ver con la modulación del dolor. El mecanismo de acción que se ha propuesto para estos fármacos son el bloqueo de un receptor presente en la membrana celular de las neuronas sensoriales. Es el NAB1.8. ¿Ya? Dice que sobre todo tienen mucha eficacia en el dolor neuropático. Eso en cuanto a los cannabinoides. ¿Ya? Ahora, hay otras estrategias que pueden coadyuvar y que no tienen que ver con la farmacología. Y esto es la fisioterapia, el ejercicio terapéutico, que puede ayudar en muchos casos al fortalecimiento de la flexibilidad, digamos, del aparato musculoesquelético. Y esto ayuda mucho cuando hay dolor de espalda por metástasis vertebral o el dolor postquirúrgico o el asociado a la radioterapia. ¿Ya? Mejora la condición general del sujeto, sobre todo la movilidad. Otra estrategia propuesta es la termoterapia, la aplicación de calor frío, y esto tiene que ver a veces que el dolor se establece por contractura muscular, entonces la termoterapia podría ayudar a aliviar esta y mejorar, digamos, la rigidez articular, ¿no? Ha mostrado mucha eficacia en el dolor neuropático leve. Y el TENS, ¿no? Este es bueno, es un procedimiento llamado de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Hay la teoría de la puerta de control del dolor que dice, ¿no? Que la estimulación de fibras nerviosas grandes A beta inhibe la transmisión de células de fibras del dolor más pequeñas como las delta, ¿no? Esto en el asta dorsal de la médula. Y además que se ha visto que el TENS puede ayudar a promover la liberación de endorfinas endógenas, eh, ocasionando obviamente alivio de la neurotransmisión dolorosa. Hay otras estrategias no farmacológicas como la terapia psicológica, ¿ya? Eh, un tratamiento a partir de un enfoque psicológico puede ayudar muchísimo, ¿no? En el control del dolor. Lo mismo la terapia conductivo-conductual, que pareciera no tener mucha importancia, ¿no? Para los que vemos pacientes, pero sí tiene que ver con la esfera emocional del paciente. Son técnicas de relajación y aumento de la actividad, sobre todo perder el miedo al movimiento, ¿ah? Porque a veces este es el que desencadena mayor dolor. Hay otra terapia llamada el mindfulness y la meditación, que también, ¿no? Ayudan a observar, ayudan al paciente a observar qué eh, situaciones pueden exacerbar y reconocerlas, ¿no? Pero obviamente manejar este tipo de estrategia para perder un poco este miedo a conectarse con el medio nuevamente, ¿no? Porque a veces los pacientes se aíslan, tienen miedo hasta de caminar
porque puede presentarse dolor por el ejercicio, digamos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con una mejor impacto en la terapia integral, ¿no? Y bueno, y creo que eh, ¿qué hay en el futuro, ¿no? Está investigándose nuevos analgésicos llamados no opioides, que actúan sobre canales iónicos, sobre canales de sodio y calcio, o también actúan sobre receptores de quimiosinas u otras vías de señalización, pero no tienen el efecto adverso de los opioides, ¿no? Esto es una terapia que está en investigación. Quizás de aquí a algunos años tengamos ya mejores novedades, ¿ya? Hay, obviamente, están en investigación también aquellos opioides llamados con un perfil de seguridad mejorado, ¿ya? Estos actúan como moduladores alostéricos, que esto les daría mayor selectividad por las vías analgésicas sin los efectos adversos, a veces que tienen los opioides por su poca selectividad de acción, digamos, ¿no? Eso estoy siendo un poco redundantes. Y algunos medicamentos basados en cannabis, pese a que ha mostrado mucha utilidad en el dolor neuropático, pero todavía en el dolor oncológico en general se necesita mayor evidencia, tiene que fortalecerse mucho la investigación para demostrar su lugar definitivo en la terapéutica. Muy bien, y con esto he terminado, digamos, la exposición y les agradezco muchísimo por su atención, pese a que ya estamos en las 10:30 de la noche y, bueno, muy pocos, a veces a esta hora estamos despiertos, pero muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su excelente ponencia. Y vamos a pasar al sector de preguntas. Tenemos algunas preguntas en lo que es el chat del Zoom. Y la primera dice, doctor, ¿cuándo es necesario escalar el uso de analgésicos básicos a opioides débiles o fuertes en el manejo del dolor oncológico? ¿Y cómo equilibrar ese aumento con los efectos adversos de los opioides? Esos efectos secundarios que muchas veces pueden llegar a tener molestia con el mismo paciente. Muy bien, justamente se avanza en la terapia escalonada cuando los analgésicos no opioides y aquellos AINES no dan resultado, ¿no? Es decir, no es posible controlar con el primer escalón, recursos farmacológicos del primer escalón, y el dolor sigue siendo un problema para el paciente. Entonces se avanza hacia la terapia con opioides débiles, ¿no es cierto? Y siempre haciendo lo que se llama la titulación de la dosis, ¿no? Es decir, empezando con dosis bajas y hasta encontrar la dosis que controle el dolor y minimice, digamos, la aparición de efectos adversos. Es en ese caso, digamos, ¿no? Pero sí hay que avanzar, no hay que detenerse, digamos, ¿no? Porque el dolor causa mucho disconfort y a veces el paciente baja mucho su calidad de vida, ¿no? Cuando el dolor no es controlado. Entonces hay que avanzar a opioides débiles, oxicodona, el tramadol es una alternativa. Podemos mantener inclusive la monoterapia con alguno de los dos, o se puede asociar al paracetamol, o se puede asociar a, ponte, si es un dolor neuropático, a gabapentinoides, digamos, como coadyuvantes, ¿no? Y si es necesario, en algún caso, considerar el uso también de antidepresivos. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos otra pregunta que dice, en el dolor postquirúrgico oncológico, ¿cuál es el fundamento farmacológico para preferir opioides de acción corta y cuándo justifica rotarlos opioides de liberación prolongada? Yo creo que en el postoperatorio inmediato sí hay más necesidad de utilizar opioides de acción rápida. ¿M? ¿Por qué? Porque el control del dolor después de una cirugía es imperativo, ¿no? Y obviamente después ya en el manejo a largo plazo se puede considerar ya opioides de liberación prolongada u opioides, ¿no? Que respondan, digamos, que hagan que el paciente se encuentre mejor a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, se puede utilizar presentaciones de liberación prolongada.
Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta y nuevamente gracias por su excelente ponencia. Muchísimas gracias, muy amables, ¿ah? Por la paciencia y por prestar atención. Perfecto, doctor, gracias a usted. Bueno, para finalizar la jornada del día de hoy, quiero agradecer a todos nuestros ponentes por compartir su valiosa experiencia y conocimiento y también agradecer a todos nuestros participantes por haberse conectado y participar y agradecer a nuestros auspiciadores. Quiero recordarles que el día de mañana la cuarta jornada se hará de manera presencial en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, en el aula magna 904 que se encuentra en el edificio antiguo. Igual, de todas maneras, les van a mandar las correspondientes indicaciones al grupo de WhatsApp y ahorita se va a mandar la palabra clave para que puedan anotarlo en el formulario que se les va a mandar de igual manera al grupo de WhatsApp. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.